Vivimos en una época en la que resulta cada vez más difícil distinguir entre verdad y consuelo. El discurso público, aquel que se repite en medios, campañas políticas, plataformas digitales y hasta en los pequeños rituales cotidianos de la vida estadounidense, parece tener más que ver con tranquilizar conciencias que con exponer la realidad. En este teatro de espejismos se nos dice que todo está bien, que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, que la libertad y la democracia siguen siendo nuestros bienes más exportables, que nuestras derrotas son en realidad victorias mal interpretadas. Y sin embargo, bajo la superficie brillante de estas narrativas reconfortantes, el andamiaje de un imperio empieza a crujir. Este ensayo no es una profecía apocalíptica ni un panfleto ideológico. Es una mirada crítica, sustentada en hechos y observaciones, sobre un fenómeno histórico que pocos imperios han sabido enfrentar con dignidad: la decadencia. Porque aunque cueste aceptarlo, Estados Unidos, la superpotencia que moldeó el siglo XX a su imagen, se encuentra hoy atravesando una etapa de deterioro estructural. No se trata de un colapso inmediato, ni de una catástrofe visible en una sola imagen, sino de una acumulación de síntomas. Derrotas militares disfrazadas de misiones inconclusas, una economía sostenida sobre deudas impagables, una población dividida y confundida, un liderazgo incapaz de decir la verdad sin temor al castigo político. Este fenómeno no es nuevo en la historia. El Imperio Romano, el Imperio Español, el Otomano, el Británico, todos atravesaron fases similares antes de su ocaso. Pero lo que hace particularmente dolorosa la experiencia estadounidense es que su narrativa fundacional, basada en la excepcionalidad, el destino manifiesto y el triunfo perpetuo, no admite con facilidad la idea de declive. No está en el guión, no se contempla en los discursos, no se enseña en las escuelas, no se tolera en los medios. Reconocer que el imperio se debilita no es solo un diagnóstico geopolítico, es una herejía cultural. La decadencia de un imperio no se mide solo en la pérdida de batallas o en la caída del PIB. Se manifiesta también en el rechazo visceral a aceptar la evidencia. Se percibe en la forma en que la política se convierte en un espectáculo, en la descomposición del lenguaje público, en la incapacidad de la población para distinguir entre realidad y propaganda. Se percibe en el resentimiento creciente entre ciudadanos que ya no se reconocen mutuamente como parte del mismo proyecto nacional. Se hace evidente cuando las instituciones dejan de funcionar, no porque carezcan de recursos, sino porque han perdido legitimidad. En este ensayo exploraremos, a lo largo de 6 segmentos, los elementos fundamentales que configuran el declive del imperio estadounidense. Partiremos de las derrotas militares que rompieron, aunque nunca del todo públicamente, el mito de la invulnerabilidad. Analizaremos la emergencia de nuevos polos de poder mundial, como los BRICS, y cómo estos están reconfigurando el mapa de las relaciones internacionales sin que Washington logre contener su ascenso. Veremos también cómo el modelo económico estadounidense ha sido cooptado por lógicas de protección corporativa que contradicen los principios del libre mercado. Examinaremos el fenómeno de las corporaciones zombies, la deuda impagable y el espejismo de la prosperidad. Y finalmente, nos detendremos en el papel de los medios, la cultura y la psicología colectiva en la construcción de una realidad paralela que impide al ciudadano medio ver lo que ocurre frente a sus ojos. ¿Por qué es importante hablar de esto ahora? Porque estamos justo en el punto de inflexión. Hay momentos en la historia de los imperios en que todavía es posible una reconversión, un ajuste estructural que permita adaptarse al nuevo equilibrio global sin colapsar. Pero ese tipo de viraje exige una dosis monumental de honestidad, de autocrítica y de voluntad política. Y nada de eso está por ahora presente en el debate público estadounidense. Lo que domina es el autoengaño, la nostalgia y la evasión. Y mientras tanto la historia avanza, impasible, sin pedir permiso. Este ensayo no pretende imponer una visión única. Al contrario, busca abrir una conversación incómoda, pero necesaria. Porque si hay algo peor que la decadencia de un imperio, es la negación colectiva de esa decadencia. Y Estados Unidos, más que ningún otro país en este momento, necesita dejar de hablarse a sí mismo como si aún estuviera en la cima del mundo. La narrativa bélica de Estados Unidos es una de las más cuidadas, mitificadas y blindadas del mundo. Desde las gestas revolucionarias de 1776 hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por la guerra civil y los conflictos en el extranjero, la historia militar del país ha sido contada como un canto heroico sin grietas, donde la bandera ondea siempre en el lado correcto de la historia. Sin embargo, la realidad es otra. Estados Unidos ha perdido guerras.
No una, ni dos, varias. Y no solo en términos militares, sino en el plano político, moral y estratégico. El problema no es perder. Ninguna potencia está exenta de derrotas. El verdadero desastre ocurre cuando se pierde y se finge haber ganado, cuando se transforma el retroceso en victoria aparente, cuando el imperio no puede permitirse mostrar debilidad, aunque esa debilidad ya sea estructural. Comencemos por Vietnam, la gran herida aún sin cerrar en la conciencia colectiva estadounidense. La guerra de Vietnam no fue solo una derrota militar, fue un colapso ideológico. Durante años el gobierno estadounidense sostuvo que la intervención en el sudeste asiático era necesaria para contener la expansión del comunismo. La teoría del efecto dominó. Esa idea de que si Vietnam caía, lo harían luego Camboya, Laos, Tailandia, Malasia y así sucesivamente, justificó un gasto humano y financiero incalculable. Pero la historia no se alineó con la teoría. En 1975, el último helicóptero abandonó Saigón mientras multitudes desesperadas se aferraban a las ruedas del aparato. Estados Unidos había sido expulsado del país que prometió liberar. Para muchos jóvenes estadounidenses, la guerra de Vietnam ni siquiera forma parte de una memoria vivencial. Se les enseña superficialmente en las escuelas, se menciona en alguna clase de historia moderna, y luego se olvida. Y no es casualidad. Porque reconocer Vietnam como una derrota es reconocer que el poderío militar no lo puede todo, que los discursos grandilocuentes pueden ocultar errores estratégicos garrafales, que incluso un imperio puede fracasar cuando subestima la voluntad de resistencia de un pueblo. Y eso, para la psique estadounidense, tan acostumbrada a la idea de excepcionalismo, es inaceptable. Pero Vietnam no fue Megito el final, fue el comienzo de una larga cadena de fracasos. Décadas después, Estados Unidos se sumergió en otro pantano, Afganistán. Lo que comenzó como una respuesta al atentado del 11 de septiembre de 2001, terminó convirtiéndose en la guerra más larga de la historia del país. 20 años de ocupación, miles de millones de dólares invertidos, decenas de miles de vidas perdidas, y todo para volver al punto de partida. En 2021 los talibanes retomaron el control del país casi de inmediato tras la retirada de las tropas estadounidenses. Las imágenes fueron casi calcadas a las de Saigón. Desesperación, caos en los aeropuertos, cuerpos cayendo desde aviones en pleno despegue. Y de nuevo la narrativa oficial intentó maquillar la realidad. Se habló de misión cumplida, de haber debilitado a Al-Qaeda, de haber construido instituciones democráticas. Pero bastaron unas pocas semanas para que todo colapsara. Las escuelas cerraron, los jueces huyeron, las fuerzas de seguridad afganas se rindieron sin pelear. ¿Qué quedó de los 20 años de ocupación? Nada. O peor, un país devastado, resentido y con nuevas generaciones de ciudadanos que crecieron bajo fuego extranjero. Irak no fue distinto. La invasión de 2003, basada en la mentira de las armas de destrucción masiva, es uno de los capítulos más vergonzosos de la historia contemporánea. Lo que se prometió como una operación quirúrgica para liberar al pueblo iraquí del yugo de Saddam Hussein, terminó siendo una larga pesadilla de ocupación, insurgencia, guerra civil y terrorismo. El surgimiento del Estado Islámico fue una consecuencia directa del vacío de poder que dejó la ocupación estadounidense. Hoy, Irak sigue siendo un país fracturado, con instituciones frágiles y una soberanía cuestionada. Y aunque la administración Bush y luego la de Obama intentaron presentar la retirada como un logro estratégico, lo cierto es que Estados Unidos fracasó en todos los objetivos declarados. No estabilizó la región, no democratizó el país, no redujo el terrorismo. Más recientemente, el conflicto en Ucrania ha evidenciado una vez más las limitaciones del poder estadounidense. Si bien no se trata de una guerra directamente librada por tropas estadounidenses, el involucramiento de Washington, a través de armamento, inteligencia, asesoría y presión diplomática, ha sido determinante. Sin embargo, el resultado hasta el momento es incierto. Ucrania resiste, sí, pero a un costo humano devastador. La guerra se ha estancado, y los signos de desgaste en Occidente son cada vez más evidentes. La ayuda militar empieza a generar tensiones internas, y el apoyo incondicional comienza a ser cuestionado incluso entre los aliados más cercanos. La promesa de que Rusia sería debilitada económicamente no se ha cumplido. El rublo no colapsó. El comercio ruso se reorientó hacia Asia, y la alianza BRICS ha fortalecido sus lazos. ¿Qué ocurre cuando las sanciones no funcionan, cuando la estrategia de contención fracasa? Lo de siempre.
Se cambia el discurso, se redobla la propaganda, se finge control. El patrón es claro. Estados Unidos ha perdido o ha fracasado en cada uno de los conflictos importantes de los últimos 50 años. Y sin embargo, se niega a asumirlo, porque reconocer la derrota implica más que aceptar un error militar. Implica cuestionar la política exterior, la lógica imperial, el rol del complejo industrial militar, la subordinación de la verdad a la propaganda. Implica, en suma, admitir que el relato fundacional de supremacía moral y estratégica ha dejado de ser creíble. Pero quizás lo más inquietante de esta cadena de fracasos no sea la derrota en sí, sino su negación institucionalizada. En las universidades, en los noticieros, en los discursos políticos, las palabras fracaso, derrota o imperio son evitadas a toda costa. Se prefiere hablar de repliegue estratégico, de cambio de enfoque, de transición democrática. Se educa a los jóvenes con cómics en los que el país siempre gana. Se silencia a quienes se atreven a cuestionar la narrativa oficial. Se califica de antipatriota mundo a quien observa lo evidente: que el imperio ha perdido fuerza, dirección y propósito. No estamos hablando aquí de un mero cambio de posición en el ajedrez global. Lo que está en juego es algo más profundo: la capacidad del imperio para reconocerse en el espejo de su propio deterioro. Porque los imperios, como los individuos, también tienen ego. Y cuando ese ego ha sido alimentado durante generaciones por la idea de ser invencible, cualquier rasguño se vive como una herejía. El declive no es solo económico o militar, es emocional, psicológico, cultural. Y aún así, no todo está perdido. La decadencia, aunque dolorosa, también puede ser una oportunidad para el redescubrimiento. Algunos imperios del pasado, como el británico en su transición hacia una monarquía parlamentaria sin colonias, lograron adaptarse a su nueva realidad sin derrumbarse por completo. Pero para eso hace falta algo que hoy escasea en la política estadounidense: humildad. La humildad de mirar hacia atrás, de escuchar a quienes fueron silenciados, de aceptar que el futuro no será una repetición gloriosa del pasado, sino un camino distinto que exige nuevas ideas, nuevas alianzas y una nueva honestidad. Porque si algo nos enseña la historia, es que ningún imperio cae por el peso de sus enemigos externos. Los verdaderos enemigos están dentro: la arrogancia, la negación, la ceguera voluntaria. Y Estados Unidos, si quieren evitar el colapso total, tendrá que romper su propio espejo antes de que sea demasiado tarde. Durante gran parte del siglo XX, el planeta giró en torno a un centro gravitacional indiscutido: Washington. Las decisiones que se tomaban en los pasillos del Capitolio, en la Reserva Federal o en el Pentágono tenían un impacto directo y a menudo desproporcionado en casi todos los rincones del mundo. Estados Unidos no era simplemente una nación poderosa, era el eje de la arquitectura internacional. Las instituciones globales nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, la OTAN, eran en muchos aspectos extensiones de su influencia. Pero todo centro de gravedad se erosiona con el tiempo. Y lo que vemos hoy no es solo una erosión, sino una redistribución activa de poder que amenaza con hacer obsoleta la hegemonía estadounidense. En el corazón de esa reconfiguración se encuentra una sigla que hace 2 décadas parecía irrelevante, pero que hoy articula una alternativa seria al viejo orden mundial: BRICS. Cuando en 2001 el economista Jim O'Neill acuñó el término BRIC, referido entonces a Brasil, Rusia, India y China, lo hizo como una simple etiqueta para describir economías emergentes con gran potencial de crecimiento. El acrónimo era en sus orígenes una herramienta de análisis financiero, no un bloque político. Pero el tiempo transformó esa hipótesis de mercado en un hecho político. Y cuando en 2010 Sudáfrica se unió formalmente al grupo, el BRIC se convirtió en BRICS y comenzó a mutar en algo mucho más ambicioso: una coalición de potencias emergentes dispuestas a cuestionar el orden unipolar impuesto por Occidente. Durante años, los BRICS fueron subestimados por analistas y políticos occidentales. Se les veía como un experimento informal, una alianza inestable entre países con modelos políticos y prioridades distintas. ¿Qué podían tener en común un régimen comunista como el chino, una democracia plural como la India, un petroestado como Rusia, una república presidencialista como Brasil y una economía mixta como Sudáfrica? La respuesta, aunque obvia, fue desestimada por arrogancia. Lo que los unía era la exclusión sistemática de los centros de decisión global, el deseo compartido de independencia frente al dólar y el hartazgo frente a un sistema que los consideraba subordinados permanentes.
En los últimos años, esa coalición ha dejado de ser simbólica para convertirse en una fuerza real. Hoy los BRICS representan aproximadamente el 55 al 60% de la población mundial y más del 30% del PIB global si se mide por paridad de poder adquisitivo. Este dato por sí solo debería bastar para sacudir la confianza de cualquier estratega en Washington. Mientras Estados Unidos representa apenas el 4.5% de la población mundial y su hegemonía económica se sostiene sobre bases cada vez más frágiles. Los BRICS expanden su influencia no con invasiones ni sanciones, sino con inversión, comercio y diplomacia. Uno de los ejes más críticos en esta nueva geografía del poder es el debilitamiento del dólar como moneda dominante. Durante décadas, Estados Unidos se benefició enormemente del rol del dólar como moneda de reserva internacional. Esto le permitió financiar déficits enormes sin consecuencias inmediatas, controlar mercados financieros y sancionar en enemigos con un alcance sin precedentes. Pero esa era empieza a resquebrajarse. Varios países miembros de BRICS, especialmente China y Rusia, han iniciado procesos de desdolarización en su comercio bilateral. Se están firmando acuerdos para comerciar en yuanes, rupias o monedas locales. Incluso se ha discutido la creación de una moneda común para el bloque. Una idea que aún está en etapa embrionaria pero que pone nervioso al Departamento del Tesoro. ¿Por qué este proceso es tan relevante? Porque marca el inicio del fin de uno de los pilares más sólidos del imperialismo estadounidense, la hegemonía monetaria. Si el mundo ya no necesita dólares para comerciar, entonces ya no necesita sostener artificialmente la deuda de Estados Unidos. Y sin ese flujo constante de demanda por bonos del Tesoro, la burbuja financiera que alimenta la economía norteamericana se vuelve insostenible. Además, los BRICS no se limitan al terreno económico. Están construyendo infraestructura paralela en las instituciones dominadas por Occidente. El nuevo Banco de Desarrollo NDB, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB, y una red creciente de convenios bilaterales de cooperación son ejemplos de una nueva diplomacia del sur global que busca independizarse del chantaje financiero tradicional del FMI o del Banco Mundial. Ya no se trata solo de comercio, se trata de autonomía estratégica. Otro factor clave en esta transformación es la rapidez con la que los BRICS están sumando aliados. En 2023 y 2024, países como Argentina, Arabia Saudita, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos mostraron interés, y algunos incluso formalizaron su entrada en el grupo. Esto demuestra que el BRICS ha dejado de ser un club selecto de economías emergentes para convertirse en un movimiento global que articula a decenas de países hartos de la unipolaridad occidental. Mientras tanto, la respuesta de Estados Unidos ha sido torpe. Aumento de sanciones, presión diplomática, intentos de aislamiento. Medidas que, en lugar de disuadir, han acelerado la búsqueda de alternativas. China, sin lugar a dudas, es la columna vertebral de este proceso. Su iniciativa de la nueva ruta de la seda ha conectado a decenas de países de Asia, África y Europa mediante infraestructura, inversión y cooperación energética. Con ello, ha logrado lo que ninguna potencia había conseguido desde la Segunda Guerra Mundial: crear una red de influencia global sin necesidad de invadir. Mientras Estados Unidos destina miles de millones a guerras sin fin, China construye puertos, ferrocarriles y fábricas. Y los países receptores, lejos de denunciar una trampa de deuda, como repite la propaganda occidental, suelen agradecer los beneficios materiales inmediatos que obtienen. Pero no todo se reduce a China. India, a pesar de sus diferencias con Pekín, ha reforzado sus lazos con los demás miembros del grupo y ha ganado peso como contrapeso democrático dentro del bloque. Brasil ha retomado una postura activa bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha vuelto a impulsar una política exterior multipolar. Rusia, aislada por Occidente tras la invasión de Ucrania, ha encontrado en los BRICS una tabla de salvación económica y política. Y Sudáfrica sigue siendo clave para consolidar la presencia del bloque en el continente africano, donde Occidente está perdiendo rápidamente influencia frente a China, Turquía y otros actores emergentes. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿cómo ha respondido Estados Unidos ante este reordenamiento del mundo? La respuesta, tristemente, es con negación. En lugar de adaptarse, ha optado por doblar la apuesta imperial. Ha intensificado las sanciones contra países miembros del BRICS, ha fortalecido su retórica anti-China, ha presionado a sus aliados europeos para alinearse con su postura y ha reducido la diplomacia a una cuestión de lealtades binarias, con nosotros o contra nosotros. Pero esa lógica ya no funciona, porque el mundo ha cambiado,
Porque los países que antes se sometían por necesidad hoy tienen opciones. Porque el chantaje financiero, las amenazas militares y la propaganda ya no bastan para mantener un orden global que se resquebraja. La expansión del BRICS y la consolidación de un mundo multipolar no significa necesariamente el fin inmediato del imperio estadounidense, pero sí implica algo más profundo y duradero, el fin de su monopolio sobre la verdad, la economía y la moral internacional. Estados Unidos ya no puede definir unilateralmente quién es terrorista, quién es demócrata, quién merece ayuda y quién merece castigo. Esa prerrogativa, durante mucho tiempo aceptada sin cuestionamientos, hoy se discute en múltiples foros, desde las Naciones Unidas hasta los tratados comerciales regionales. La lección que deja este nuevo mapa geopolítico es clara. El mundo ya no gira en torno a Washington, y cuanto antes lo acepte Estados Unidos, más posibilidades tendrá de reinventarse como una potencia entre otras, en lugar de persistir en la ilusión de ser el centro inmutable del universo político y económico. Una de las narrativas fundacionales más persistentes del imaginario estadounidense es la del libre mercado. La idea de que la competencia abierta y sin trabas produce los mejores resultados posibles para las empresas, para los consumidores, para la nación, ha sido repetida hasta la saciedad en libros, discursos, películas y políticas públicas. Se nos dice que al permitir que las fuerzas del mercado actúen sin interferencias, la innovación florece, los precios bajan y la eficiencia se convierte en norma. Pero esta promesa de pureza capitalista se desvanece cuando el resultado de esa competencia ya no favorece a las corporaciones estadounidenses. Entonces, de pronto, los campeones del libre mercado se transforman en defensores del proteccionismo más descarado. La historia del auto eléctrico, y en particular del auge de empresas como la china BYD, revela con crudeza esta contradicción. Hace unos 15 años, la industria automotriz mundial comenzó a vislumbrar una transición inevitable. El abandono progresivo del motor a combustión interna en favor del vehículo eléctrico. Las razones eran múltiples: la creciente preocupación por el cambio climático, la dependencia del petróleo, las regulaciones ambientales más estrictas en Europa y la promesa de un mercado nuevo con miles de millones de consumidores potenciales. Todas las grandes automotrices, desde General Motors hasta Volkswagen, desde Toyota hasta Hyundai, comenzaron a invertir miles de millones en investigación, desarrollo e infraestructura para posicionarse en la carrera del siglo XXI. El objetivo era claro: dominar el mercado global del vehículo eléctrico, que se perfilaba no solo como el futuro del transporte, sino como uno de los pilares industriales más lucrativos del nuevo orden económico. En este contexto, la competencia debía ser la norma. Y si una empresa, fuera de Estados Unidos, Europa o Asia, lograba producir un mejor vehículo a menor costo, eso debería haber sido, según la ortodoxia capitalista, una señal de éxito. Y sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. A medida que avanzó la década, una empresa china comenzó a destacar sobre todas las demás. BYD, Build Your Dreams. Fundada en 1995, BYD comenzó como una compañía de baterías recargables, pero hacia 2008 ya producía autos híbridos y eléctricos. A diferencia de Tesla, que se enfocó inicialmente en vehículos de alta gama y diseño futurista, BYD apostó por la producción masiva de autos y camiones eléctricos accesibles, robustos y confiables. Su éxito fue tan rotundo que para 2023 ya había superado a Tesla en ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial. El secreto de BYD no era mágico. Combinaba tres factores fundamentales: integración vertical, producían sus propias baterías y componentes clave, apoyo estatal en forma de créditos blandos e incentivos, y una visión estratégica de largo plazo que priorizaba el control tecnológico sobre la rentabilidad inmediata. Además, su producto era simple y llanamente superior en costo-beneficio. Un camión eléctrico BYD podía costar unos $30.000, con estándares de calidad que lo hacían competitivo en cualquier mercado. Aquí es donde entra en escena la hipocresía estadounidense. En lugar de aceptar que una empresa extranjera había ganado la competencia en buena lid, tal como pregona el dogma capitalista, el gobierno optó por proteger a sus corporaciones nacionales mediante un arancel del 100% sobre vehículos eléctricos chinos. Esta política, iniciada por la administración Trump y profundizada por la administración Biden, tenía un objetivo claro: bloquear la entrada de autos más baratos y eficientes para que empresas como Tesla, Ford y General Motors no perdieran su cuota de mercado. El resultado fue grotesco.
El consumidor estadounidense, que podría haber accedido a vehículos eléctricos de calidad por $30.000, se vio obligado a elegir entre productos más caros, de menor rendimiento o no tener vehículo eléctrico alguno. Una empresa que en condiciones normales no tendría cómo competir frente a Bedigunde, como Ford, se encontró protegida por una barrera artificial de precios que distorsionaba completamente el mercado. Y todo esto, por supuesto, en nombre de la libertad económica. Los defensores del proteccionismo alegaron que estas medidas eran necesarias para proteger empleos. Pero esa retórica es tan vieja como falsa. La historia demuestra que el proteccionismo beneficia a los accionistas de las corporaciones, no a los trabajadores. Cuando una empresa como GM es protegida por un arancel, no baja sus precios ni mejora sus salarios. Simplemente mantiene su rentabilidad sin innovar. De hecho, muchos fabricantes estadounidenses dependen ellos mismos de insumos chinos para sus procesos de producción. El arancel, entonces, termina perjudicando también a los pequeños y medianos productores nacionales que necesitan camiones eléctricos para distribuir sus productos. Imaginemos por un momento que tú eres el dueño de una pequeña empresa de muebles en Ohio. Necesitas renovar tu flota de transporte y decides optar por vehículos eléctricos. Ves que en Europa muchas empresas similares a la tuya están usando camiones Bedi por $30.000. Pero tú, debido al arancel, tienes que pagar $60.000 por el mismo camión, o conformarte con una opción local menos eficiente por $50.000. Eso significa que tus costos de operación son más altos, que eres menos competitivo, que tus precios deben subir o tus márgenes deben bajar. Mientras tus competidores en Brasil, Francia o Sudáfrica se benefician de la eficiencia china, tú estás atrapado en una burbuja artificial que te impide crecer. Y así, la medida que supuestamente protege al empleo estadounidense termina destruyendo pequeñas empresas. Más allá del caso puntual del auto eléctrico, lo que esta situación revela es una tendencia más amplia. El sistema económico estadounidense ha dejado de ser una meritocracia y se ha convertido en una oligarquía protegida. Las grandes corporaciones no quieren competir, quieren reglas hechas a medida, y el Estado, lejos de regularlas, actúa como su escudo protector. Esta connivencia entre poder político y poder corporativo es una de las características más claras de los imperios en decadencia. Cuando ya no se puede ganar por mérito, se gana por trampa. El caso de Elon Musk y Tesla es especialmente revelador. Aclamado durante años como un visionario, Musk ha logrado mantener su lugar en el mercado gracias al respaldo estatal, subsidios, contratos con el Pentágono, exenciones fiscales y a una agresiva política de marketing que lo presenta como el salvador del transporte limpio. Pero Tesla no lidera en eficiencia, ni en volumen, ni en costo. Es en realidad un símbolo del capitalismo estadounidense, brillante en la superficie, pero ineficiente en el fondo. Un vehículo Tesla pasa la mayor parte de su vida estacionado, requiere una red de carga costosa, y su producción está plagada de problemas laborales y ambientales. Aún así, sigue siendo presentado como el futuro del transporte, mientras se bloquea la entrada de opciones mejores por el simple hecho de ser chinas. Esto no es un caso aislado, es un síntoma de un problema mayor. Estados Unidos ha dejado de creer en sus propios principios cuando estos ya no le son útiles. Durante décadas promovió el libre comercio como un imperativo moral, exigió a otros países que abrieran sus mercados, impuso tratados que beneficiaban a sus empresas. Pero ahora, ante la competencia real, el país se atrinchera detrás de barreras, subsidios y campañas de desprestigio. Y lo hace con una narrativa doblemente peligrosa. Por un lado, finge seguir siendo el campeón de la libertad económica. Por otro, presenta cualquier avance chino como una amenaza existencial, como si competir fuera en sí mismo un acto hostil. Esta mezcla de hipocresía y paranoia es insostenible, porque mientras Estados Unidos se encierra, el resto del mundo sigue avanzando. En Europa, BYD ya es una marca reconocida. En América Latina sus vehículos circulan por las principales ciudades. En África muchas de sus fábricas están generando empleo y transferencia tecnológica. Y todo esto sin necesidad de guerras, ni bases militares, ni intervenciones. Solo con eficiencia y estrategia. La lección es clara. Si Estados Unidos no puede competir en igualdad de condiciones, debería revisar su modelo, no sabotear al rival. Pero eso exigiría un grado de autocrítica y humildad que el sistema actual no parece estar dispuesto a permitir. El mito de la supremacía económica no admite fallas. Y por eso, cuando la realidad contradice la narrativa, se opta por silenciarla.
En los próximos años, esta tensión entre relato y de historia se agudizará. La revolución del vehículo eléctrico es solo el primer frente. Pronto vendrán otros. Inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables. En todos ellos, China, India y otros actores están desarrollando capacidades que desafían la primacía estadounidense. Y si la respuesta sigue siendo el proteccionismo, vivimos una época marcada por la repetición histórica. Quienes han estudiado los imperios del pasado, Roma, los Habsburgo, Gran Bretaña, reconocerán un patrón recurrente. Cuando las contradicciones internas de un sistema alcanzan un punto de ruptura, no importa cuán fuerte sea su ejército ni cuán extendida sea su influencia global. El colapso comienza desde adentro. Hoy, los Estados Unidos de América enfrentan ese mismo destino, no como una posibilidad lejana, sino como una realidad tangible que ya se manifiesta en todos los frentes. Por eso, con claridad y sin eufemismos, afirmo, este es el inicio del fin del imperio americano. Para comprender la magnitud de esta afirmación, no basta con analizar los titulares del día o los vaivenes del mercado. Debemos mirar más profundamente a las estructuras que sostienen al sistema capitalista estadounidense y que hoy se hallan corroídas. Esta decadencia se manifiesta en 5 grandes ámbitos: la desigualdad económica, la precariedad laboral, la corrupción política, la deslegitimación institucional y la alienación cultural. Estos no son síntomas aislados, forman parte de un mismo proceso: el desgaste irreversible de un sistema incapaz de resolver sus contradicciones fundamentales. Desigualdad económica, la fractura de una nación. Comencemos con un dato que debería alarmar a cualquier sociedad que se pretenda democrática. Hoy, el 1% más rico de la población estadounidense posee más riqueza que el 90% inferior combinado. En la década de 1970, este no era el caso. Entonces la distribución de la riqueza era todavía desigual. Sí, pero no obscena. ¿Qué cambió? El modelo neoliberal impuesto desde la administración de Reagan, con sus políticas de desregulación, reducción de impuestos para los más ricos y debilitamiento de los sindicatos, fue el punto de inflexión. Desde entonces, las políticas económicas han favorecido sistemáticamente a las corporaciones y a las élites financieras. Mientras tanto, el trabajador promedio ha visto estancados sus salarios durante más de 4 décadas, incluso cuando la productividad se ha duplicado. Esta brecha entre el esfuerzo del trabajo y la recompensa del capital no es solo una injusticia, es un cáncer estructural que corroe los cimientos del contrato social. La desigualdad no es una simple consecuencia del sistema, es una condición necesaria para su funcionamiento actual. En otras palabras, el capitalismo estadounidense necesita esta desigualdad para sobrevivir. Pero al hacerlo, destruye los mismos valores que dice defender: la meritocracia, la movilidad social y la democracia, precariedad laboral, la erosión del empleo digno. En paralelo con la concentración de la riqueza, hemos asistido a la transformación del mundo del trabajo. Hoy, millones de estadounidenses viven bajo el régimen de la gig economy, el empleo informal, los contratos temporales y el pluriempleo obligado. Uber, Amazon y otras empresas de la nueva economía se han erigido como emblemas de innovación, pero lo que representan en realidad es el retroceso de los derechos laborales conquistados durante el siglo XX. Esta precariedad no es accidental. Es el resultado directo de políticas que han desmantelado las protecciones laborales, deslocalizado industrias enteras y criminalizado la organización sindical. A esto se suma una educación pública cada vez más deteriorada, que produce generaciones de jóvenes endeudados, sobrecalificados y subempleados. Ya no se puede hablar de un sueño americano cuando incluso 2 trabajos a tiempo completo no alcanzan para pagar una renta en las principales ciudades del país. Y sin embargo, este es el panorama cotidiano para millones de ciudadanos que han sido empujados a una existencia marcada por la ansiedad económica, la inseguridad constante y la dependencia del crédito. Corrupción política, el secuestro del Estado por las élites. Un imperio comienza a morir cuando sus instituciones dejan de responder a los intereses del pueblo y se convierten en instrumentos del capital. En Estados Unidos, esta captura institucional es evidente. La influencia del dinero en la política ha alcanzado niveles distópicos. Las decisiones fundamentales, desde las leyes tributarias hasta las políticas ambientales, son dictadas por lobbies corporativos, no por el mandato ciudadano. El caso Citizens United vs. FC fue una sentencia clave.
Al permitir que las corporaciones financien sin límite las campañas políticas, la Corte Suprema legalizó el soborno corporativo. Desde entonces, los procesos electorales son poco más que espectáculos mediáticos en los que los candidatos compiten por el favor de los grandes donantes, no por el voto informado del ciudadano común. Esto ha generado una desafección política generalizada. Más de la mitad de la población no vota en las elecciones presidenciales. Y no porque no les importe el país, sino porque han comprendido que su voto vale menos que el cheque de un multimillonario. Deslegitimación institucional. El colapso de la confianza. Un imperio también se derrumba cuando sus instituciones pierden legitimidad ante los ojos de su propia población. Hoy, la confianza en el Congreso, la Corte Suprema, la policía, los medios de comunicación y hasta el sistema educativo está en mínimos históricos. Según encuestas recientes de Gallup, apenas un 7% de los estadounidenses confía plenamente en su Congreso. Solo un 11% cree en los medios tradicionales. Y la desconfianza hacia las agencias del Estado es transversal, desde la izquierda hasta la derecha más radical. Esta pérdida de legitimidad no es un accidente. Es consecuencia de años de políticas que favorecen a los privilegiados mientras castigan a las mayorías. Es el resultado de ver cómo los responsables de la crisis financiera de 2008 salieron impunes, mientras millones perdían sus casas. Es ver cómo las grandes farmacéuticas lucran con la salud de la gente mientras la esperanza de vida cae por la epidemia de opioides. Es ver cómo el Estado invierte trillones en guerras inútiles mientras millones no tienen acceso a servicios básicos de salud. Una nación que no cree en sus propias instituciones es una nación que ya ha comenzado a fracturarse. Y esa fractura no es solo política, es existencial. Alienación cultural, el imperio de la distracción. Finalmente, no se puede hablar de decadencia sin mencionar la dimensión cultural. El capitalismo tardío ha producido una cultura del consumo compulsivo, de la inmediatez, del individualismo extremo. En lugar de una ciudadanía crítica y comprometida, se promueve la figura del consumidor adicto a las pantallas, atrapado entre algoritmos y falsas necesidades. Las redes sociales no son herramientas neutras. Son mecanismos diseñados para fragmentar la atención, polarizar el pensamiento y trivializar lo esencial. El debate público ha sido reemplazado por el espectáculo. La educación ha sido reemplazada por la deuda, la comunidad por la competencia y la política por el cinismo. Esta alienación no es solo una consecuencia cultural, es una estrategia funcional al sistema. Un pueblo distraído, dividido y anestesiado es un pueblo que no representa una amenaza para quienes concentran el poder. Pero esa misma alienación es también el síntoma de una cultura que ya no cree en sí misma, que ha perdido el sentido del futuro. No hablo del fin de los Estados Unidos como territorio, ni como identidad nacional. Hablo del fin de su hegemonía global, del mito de su excepcionalismo, de su rol como faro del mundo libre. Ese relato se ha derrumbado desde dentro, víctima de su propia arrogancia, de su capitalismo salvaje y de una clase dirigente que en su codicia ha destruido los pilares que sostenían al imperio. Lo que estamos presenciando es el colapso de una forma de organizar la economía, la política y la vida misma. Y si no se produce un cambio estructural, no cosmético, no superficial, el declive no solo continuará, se acelerará. Porque el sistema ya no puede sostenerse, porque las promesas incumplidas ya no convencen, y porque, como todos los imperios antes que él, Estados Unidos ha olvidado que la historia no perdona la soberbia. Durante décadas, la narrativa dominante en Estados Unidos se sostuvo sobre una promesa tan poderosa como engañosa: el sueño americano. Según este relato, cualquier individuo, sin importar su origen, raza, religión o clase, podía prosperar con esfuerzo, disciplina y determinación. Era un mito movilizador, una ilusión colectiva que sirvió de pegamento social mientras el país expandía su hegemonía económica y militar por el mundo. Pero ya no estamos en la posguerra. Ya no estamos en la era de la manufactura robusta ni en el apogeo de los sindicatos. Y sobre todo, ya no estamos en un país donde las condiciones materiales permitan siquiera fingir que el sueño americano está vivo. Lo que vemos hoy es su colapso, su desmoronamiento sistemático y su reemplazo por un régimen de supervivencia individualizada, sostenido por la deuda, el miedo y la desesperanza. La desaparición de la clase media no es una catástrofe natural ni un fenómeno accidental. Es el resultado lógico, directo y planificado del modelo capitalista que ha dominado Estados Unidos desde finales de los años 70.
Y para entender este proceso, es fundamental examinar cómo se ha producido la erosión sistemática de los pilares que sostenían la vida material del estadounidense promedio. El estancamiento salarial. 4 décadas sin aumento real. Uno de los pilares más importantes del sueño americano era el acceso a un salario digno. Durante la era dorada del capitalismo estadounidense, entre 1945 y 1975, los salarios reales crecieron y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.